Hemos decidido que no eres mi tipo, así que terminamos, anunció mi novia frente a sus amigas, por lo que le respondí, gracias por la decisión grupal, y me marché mientras todas entraban en pánico de inmediato. Mi novia me dijo, hemos decidido que no eres mi tipo, frente a todo su grupo de amigas. Así que le contesté, gracias por la decisión grupal. No sabía que estaba saliendo con todas ustedes, y me fui. Lo que sucedió a continuación me demostró exactamente de qué me había librado. Soy Logan, tengo 30 años, y trabajo como investigador forense digital aquí en Portland, pasando mis días analizando brechas de datos y evidencia de cibercrimen para las agencias del orden de todo el noroeste del Pacífico. Conocí a Amber hace 18 meses en un café de juegos de mesa en el centro, durante una de sus noches de trivia semanales, donde conectamos gracias a nuestra obsesión compartida por los podcasts de crímenes reales y nuestro aprecio mutuo por las visitas al mercado de agricultores los fines de semana, algo que la mayoría de la gente de nuestra edad consideraba aburrido y anticuado. Ella tenía 27 años, trabajaba en estrategia de contenidos para marcas de bienestar, creando campañas en redes sociales para empresas de cuidado de la piel orgánico y aplicaciones de mindfulness, y tenía una risa tan contagiosa que lograba que hasta mis observaciones más secas sobre metodologías forenses le parecieran genuinamente interesantes. Nos mudamos juntos después de 6 meses de lo que pareció una compatibilidad sin esfuerzo, y yo realmente creía que habíamos encontrado algo real, algo construido sobre valores compartidos y una conexión intelectual genuina, en lugar de simple conveniencia o atracción física. Debería haber prestado más atención a la frecuencia con la que Amber consultaba a sus unidas hermanas de la hermandad universitaria antes de tomar incluso las decisiones más básicas sobre la dinámica de nuestra relación y nuestros planes a futuro. Estas 5 mujeres habían mantenido su dinámica de grupo durante años después de graduarse, reuniéndose cada jueves por la noche para lo que llamaban su círculo de hermanas, y tratando cada decisión importante de la vida como una votación de comité que requería aprobación unánime antes de que cualquiera pudiera proceder. Al principio, su cercanía me pareció encantadora e incluso admirable, por la forma en que se apoyaban mutuamente en transiciones profesionales, dramas familiares y decepciones amorosas. Pero gradualmente comencé a notar cómo Amber se sometía a sus opiniones colectivas en todo, desde destinos de vacaciones hasta si yo podía unirme a sus desafíos mensuales de salas de escape o a los eventos de cata de vinos de fin de semana. Cuando planeamos nuestro primer viaje romántico de fin de semana juntos, Amber pasó una noche entera en FaceTime con el grupo, describiendo cada detalle de mi propuesta de alquilar una cabaña en la costa, mientras ellas ofrecían comentarios continuos sobre mi elección de ubicación, la asignación del presupuesto y el momento en relación con su horario de trabajo. Poco a poco me di cuenta de que no solo estaban ofreciendo consejos amistosos o apoyo emocional. Estaban calificando activamente mis respuestas a sus pruebas sociales cuidadosamente diseñadas, discutiendo mi puntuación de compatibilidad como si yo fuera un candidato a un puesto de trabajo siendo evaluado por un comité de contratación con criterios predeterminados. La dinámica se volvió cada vez más obvia durante las reuniones grupales, donde las sorprendía intercambiando miradas significativas y sutiles asentimientos cada vez que yo expresaba una opinión que no se alineaba con sus expectativas predeterminadas sobre lo que constituía el comportamiento apropiado de un novio. Habían desarrollado este sofisticado sistema de hacer preguntas capciosas, diseñadas específicamente para revelar mi verdadero carácter, indagando sobre si prefería quedarme en casa viendo documentales o salir a bares de moda, cómo me sentía acerca de las muestras de afecto en redes sociales, cuáles eran mis metas financieras a largo plazo, y si apoyaba las ambiciones profesionales de Amber o esperaba roles tradicionales en la relación. Empecé a reconocer el patrón deliberado de sus conversaciones, cómo dirigían estratégicamente las discusiones hacia temas que me obligarían a revelar posibles señales de advertencia, según los consejos sobre relaciones que habían absorbido de sus podcasts de psicología favoritos y de los influencers de relaciones de Instagram. Lo que no entendí en ese momento fue que no se trataba de una simple opinión de amigas o de una preocupación bien intencionada. Era un proceso de evaluación coordinado, diseñado específicamente para determinar si yo cumplía con sus estándares colectivos de lo que consideraban una pareja romántica apropiada para su preciosa Amber. Mirando hacia atrás, puedo ver cuán ingenuo fui al pensar que salir con una persona significaba construir una relación solo con ella, en lugar de navegar por la compleja jerarquía social de su familia elegida, quienes aparentemente se habían autoproclamado guardianas de la relación con poder de veto sobre su futuro romántico. El punto de quiebre llegó durante su reunión mensual de pintura y vino en el lujoso apartamento de Schiller, donde descubrí que habían estado llevando a cabo lo que llamaban una intervención, diseñada específicamente para llegar a un veredicto colectivo sobre mi valía en la relación.
Llegué para recoger a Amber después de lo que pensé que era solo otra noche de chicas casual, esperando encontrarla riendo entre copas de vino y comparando sus esfuerzos artísticos de aficionadas, pero en lugar de eso, entré en lo que parecía una reunión de junta directiva, conmigo como el sujeto involuntario bajo revisión. Esquiler, la autoproclamada líder de su grupo y una coordinadora de marketing que trataba cada interacción social como una campaña estratégica, había preparado una presentación de PowerPoint real en su televisor montado en la pared, con diapositivas que detallaban lo que ella denominó mis patrones de comportamiento preocupantes y banderas rojas de compatibilidad, que amenazaban la felicidad y el crecimiento personal de Amber a largo plazo. Me quedé allí, en absoluta incredulidad, mientras ella pasaba por diapositivas diseñadas profesionalmente que criticaban mi preferencia por las noches de documentales en lugar de ir de antro, mi costumbre de verificar los hechos de sus chismes cuando compartían rumores obviamente exagerados, mi tendencia a sugerir opciones de citas económicas en lugar de reservas en restaurantes caros, y mi aparente falta de validación adecuada en redes sociales a través de muestras públicas de afecto. La presentación incluía gráficos que comparaban mi comportamiento con lo que ellas habían investigado como los estándares del novio ideal en artículos de psicología de relaciones, con puntuaciones numéricas que calificaban mi desempeño en categorías como disponibilidad emocional, compatibilidad social y potencial como proveedor a largo plazo, como si yo fuera un producto evaluado por su viabilidad en el mercado. Cada amiga había aportado sus observaciones y preocupaciones, creando un expediente completo que me pintaba como emocionalmente distante, socialmente torpe, financieramente inadecuado y fundamentalmente incompatible con la visión de lo que Amber merecía en una pareja romántica. Cuando finalmente encontré mi voz y pregunté si alguien planeaba incluirme en esta discusión sobre mi propia relación, la habitación quedó en silencio, excepto por el incómodo arrastrar de pies y el sonido de las copas de vino siendo depositadas en los posavasos. Fue entonces cuando Amber se levantó del sofá, donde había estado sentada con las manos cruzadas como una acusada esperando sentencia, me miró directamente con lo que solo puedo describir como una convicción ensayada, y pronunció la frase que terminó todo entre nosotros de la manera más humillante posible. Hizo un gesto hacia sus amigas, como si fueran una junta directiva que había llegado a una decisión unánime, y anunció que ellas habían determinado colectivamente que yo no era su tipo. Por lo tanto, nuestra relación había terminado oficialmente, con efecto inmediato. La crueldad casual de ese momento, la forma en que redujo 18 meses de lo que yo creía que era una conexión genuina a una decisión grupal tomada por personas que apenas me conocían, me golpeó como un puñetazo que me dejó momentáneamente sin palabras. Miré alrededor de la habitación a estas 5 mujeres, que aparentemente habían pasado semanas analizando cada uno de mis mensajes de texto, escudriñando mi actividad en redes sociales y construyendo un caso en contra de mi carácter basado en sus delirios compartidos sobre lo que constituía la perfección en una relación. En lugar de discutir, suplicar o defenderme de sus ridículas acusaciones, sentí una extraña calma apoderarse de mí al darme cuenta exactamente del tipo de dinámica tóxica en la que había estado participando sin saberlo durante meses. Les agradecí por la decisión grupal, mencioné que no me había dado cuenta de que estaba saliendo con todas ellas simultáneamente, recogí mi chaqueta del armario de la entrada de Esquiler y salí mientras intercambiaban miradas de pánico, comprendiendo de repente cómo su comportamiento colectivo podría parecerle a un extraño que no estaba impresionado por sus títulos de psicología amateur y su experiencia en relaciones obtenida de influencers de Instagram. El silencio que siguió a mi partida fue, al parecer, ensordecedor, según lo que supe más tarde, ya que ninguna de ellas esperaba que yo respondiera con una dignidad tan serena en lugar del colapso emocional que habían estado anticipando. Habían planeado lágrimas, súplicas desesperadas por otra oportunidad, acusaciones furiosas o intentos frenéticos de defender mi carácter, pero mi tranquila aceptación de su veredicto las dejó sintiéndose extrañamente desinfladas e inseguras sobre si realmente habían logrado lo que se proponían. Caminando hacia mi coche, sentí algo que no había experimentado en meses de navegar su guerra psicológica, un alivio genuino de ya no tener que fingir que sus opiniones importaban o modificar mi comportamiento para cumplir con sus imposibles estándares de lo que constituía un material de novio aceptable. Toda la situación había revelado algo importante sobre mi relación con Amber que me había resistido a reconocer. Ella había elegido la validación grupal sobre el juicio individual, la aprobación colectiva sobre la conexión personal y la armonía social superficial sobre la auténtica intimidad emocional. 2 semanas después de la ruptura, descubrí a través del compañero de trabajo de Amber, Marcus, que su operación de vigilancia había sido mucho más extensa e invasiva de lo que había imaginado inicialmente durante esa humillante intervención de pintura y vino.
Marcus trabajaba en la misma agencia de marketing que Amber y se había sentido cada vez más incómodo con las historias que ella compartía sobre su proyecto de investigación de la relación, decidiendo finalmente advertirme sobre el alcance de su campaña de acoso digital, que había estado documentando cada uno de mis movimientos durante meses. Esquiler había estado haciendo capturas de pantalla en secreto de mis mensajes de texto a Amber y subiéndolas a un documento de Google compartido titulado Rastreador de banderas rojas de Logan, que servía como una base de datos exhaustiva de mis defectos percibidos, inconsistencias de comportamiento y posibles señales de advertencia, según su análisis psicológico amateur. Este documento había crecido hasta tener más de 30 páginas de observaciones detalladas, incluyendo marcas de tiempo de mis tasas de respuesta a los mensajes de Amber, análisis de mis patrones de uso de emojis, capturas de pantalla de mi actividad en redes sociales con comentarios sobre lo que mis publicaciones revelaban de mi carácter, e incluso evidencia fotográfica de los regalos que le había dado a Amber con calificaciones numéricas basadas en la consideración, el costo y la idoneidad, según las expectativas de hitos en la relación que habían investigado en línea. El grupo había estado operando como investigadoras privadas aficionadas, analizando mis conexiones de LinkedIn para determinar mis ambiciones profesionales, estudiando mis historias de Instagram para evaluar mi vida social y mi grupo de amigos, rastreando mis registros de ubicación para verificar si yo estaba siendo sincero sobre mi paradero, e incluso monitoreando mi actividad en Spotify para juzgar mi gusto musical y mi estado emocional basándose en la elección de listas de reproducción. Habían creado hojas de cálculo detalladas calificando mis selecciones de regalos en una escala del 1 al 10, documentado cada restaurante que había sugerido para citas junto con un análisis de precios, y mantenido un comentario continuo sobre mis selecciones de ropa, hábitos de aseo y presentación física general que se leía como una reseña de producto escrita por consumidores particularmente críticos. Cuando confronté a Amber sobre esta masiva violación de la privacidad, ella inicialmente defendió su comportamiento como amigas que se cuidan mutuamente, explicando que simplemente estaban siendo exhaustivas en su proceso de evaluación porque se preocupaban por su felicidad y querían evitar que cometiera un error con alguien que no fuera digno de su tiempo e inversión emocional. Parecía genuinamente confundida por mi enfado ante sus tácticas de vigilancia, argumentando que cualquiera que no tuviera nada que ocultar no debería oponerse a que su comportamiento fuera analizado y evaluado por personas que velaban por su bienestar. La conversación reveló cuán completamente había sido adoctrinada en su mentalidad de pensamiento grupal, donde la privacidad individual era menos importante que la seguridad colectiva y los límites personales eran obstáculos egoístas para los procedimientos de investigación de relaciones adecuados. Gradualmente, mientras le explicaba cómo su comportamiento constituía acoso y hostigamiento en lugar de apoyo de amigas, pude ver que comenzaba a comprender la magnitud de lo que habían estado haciendo y cuán lejos de los límites sociales normales se había aventurado su investigación. El grupo de amigas había estado operando como detectives de relaciones aficionadas durante meses, construyendo un caso exhaustivo en mi contra mientras convencían a Amber de que su juicio colectivo era más confiable que sus propios sentimientos, instintos y experiencia directa de la dinámica de nuestra relación. Habían socavado sistemáticamente su confianza en su capacidad para evaluar parejas románticas de forma independiente, reemplazando su juicio personal con el consenso del grupo y haciéndola dependiente de su aprobación para las decisiones básicas de la relación. Lo que más me perturbó fue descubrir que se habían estado preparando para esta intervención desde nuestro tercer mes juntos, recolectando evidencia y construyendo su caso mucho antes de que surgieran problemas reales en nuestra relación, lo que sugería que su objetivo nunca había sido proteger a Amber, sino mantener el control sobre su vida romántica y asegurar que ninguna influencia externa pudiera desafiar su posición como su principal sistema de apoyo emocional. La manipulación había sido tan gradual y sistemática que Amber no había reconocido cómo su autonomía se había erosionado con el tiempo, cómo sus instintos naturales habían sido reemplazados por respuestas aprobadas por el grupo, y cómo su capacidad para formar juicios independientes sobre sus propias relaciones románticas había sido desmantelada sistemáticamente por personas que decían velar por su bienestar, pero que en realidad estaban sirviendo a sus propias necesidades psicológicas de control e importancia. Revisando su vigilancia documentada, me di cuenta de que habían estado tratando nuestra relación como un experimento social, conmigo como el sujeto de prueba involuntario y Amber como su participante voluntaria en una manipulación psicológica disfrazada de apoyo de amigas y orientación sobre relaciones. Toda la experiencia me enseñó lecciones valiosas sobre cómo reconocer dinámicas de grupo tóxicas y la importancia de la autonomía individual en las relaciones sanas. 3 meses después de nuestra ruptura, Amber descubrió la perturbadora verdad sobre la manipulación psicológica de Esquiler cuando encontró un chat grupal secreto llamado Operación Amber,
que revelaba el alcance del complejo de control de su amiga y su interferencia sistemática en múltiples relaciones dentro de su círculo social. El descubrimiento ocurrió por accidente, cuando Amber tomó prestado el teléfono de Schuyler para tomar fotos en un restaurante y notó notificaciones de un hilo de chat que incluía su nombre, lo que la impulsó a investigar lo que parecían ser discusiones en curso sobre su vida personal y sus decisiones románticas. Lo que encontró fue un detallado archivo digital de la campaña de 3 años de Schuyler para orquestar rupturas dentro de su grupo de amigas, con planes estratégicos de técnicas de manipulación psicológica que había aprendido de cursos en línea sobre psicología de la persuasión y tácticas de influencia emocional. Schuyler había estado eliminando sistemáticamente a cualquiera que pudiera desafiar su posición como la líder no oficial del grupo y principal sistema de apoyo emocional, viendo a las parejas románticas como amenazas a su jerarquía social cuidadosamente construida, que la posicionaba como la máxima autoridad en decisiones de relaciones y elecciones de vida. Los registros del chat revelaron cómo Schuyler prosperaba al ser la persona a la que todos acudían durante una crisis emocional, creando deliberadamente esas crisis al socavar relaciones que mostraban signos de estabilidad a largo plazo o felicidad genuina. Había saboteado con éxito 4 relaciones serias dentro de su grupo de amigas en los últimos 3 años, utilizando tácticas notablemente similares que implicaban una erosión gradual de la confianza, campañas coordinadas de duda y crítica, e intervenciones cuidadosamente programadas que la posicionaban como la voz de la razón, protegiendo a sus amigas de cometer terribles errores con parejas indignas. Cada operación seguía el mismo patrón estratégico, comenzando con preguntas sutiles sobre las intenciones y el carácter de la pareja, escalando a discusiones grupales sobre comportamientos preocupantes y posibles señales de advertencia, y culminando en intervenciones coordinadas donde el grupo decidía colectivamente que la relación era tóxica o insana. Schuyler había documentado sus técnicas de manipulación con precisión científica, incluyendo notas detalladas sobre qué desencadenantes psicológicos funcionaban más eficazmente en diferentes tipos de personalidad, estrategias de tiempo para un máximo impacto emocional y métodos para mantener una negación plausible mientras destruía sistemáticamente la confianza de sus amigas en su juicio romántico. El aspecto más perturbador era cómo había estudiado las inseguridades y vulnerabilidades de cada amiga, creando estrategias de manipulación personalizadas diseñadas para explotar sus miedos específicos al abandono, el rechazo o a tomar decisiones de vida equivocadas. Cuando Amber confrontó al grupo sobre estas revelaciones, presentando evidencia de la interferencia calculada de Schuyler en sus vidas personales, la respuesta reveló cuán profundamente la dinámica tóxica había infectado toda su estructura social. En lugar de expresar horror por haber sido manipuladas o enojo por el sabotaje de sus relaciones, la mayoría de las amigas acusaron a Amber de haber sido manipulada por mí, afirmando que se estaba perdiendo en intentos desesperados por justificar sus errores y negándose a aceptar su sabiduría colectiva sobre sus elecciones románticas. Insistieron en que las acciones de Schuyler habían sido motivadas por un cuidado y una preocupación genuinos, que sus métodos podrían haber sido poco ortodoxos pero sus intenciones eran puras, y que Amber estaba siendo desagradecida por la protección y la guía que le brindaron durante su relación con alguien que claramente no era para ella. Las amigas cerraron filas en torno a Schuyler, tratando el descubrimiento de Amber como una traición en lugar de una revelación, demostrando cuán efectivo había sido el condicionamiento psicológico para hacerlas dependientes de la aprobación del grupo y sospechosas de la autonomía individual. Su respuesta confirmó que no se trataba solo de controlar la vida romántica de Amber, sino de mantener un ecosistema social tóxico donde la necesidad de dominio psicológico de Schuyler era más importante que la felicidad personal o el éxito en las relaciones de cualquiera, y donde cuestionar la autoridad del grupo era tratado como evidencia de inestabilidad mental en lugar de una independencia saludable. Toda la situación se había transformado de apoyo amistoso a manipulación psicológica tan gradualmente que la mayoría de las miembros del grupo no podían reconocer cómo sus límites sociales normales habían sido sistemáticamente erosionados por alguien que se posicionaba como su protectora, pero que en realidad actuaba como su controladora, demostrando la naturaleza insidiosa de la manipulación emocional disfrazada de cuidado y la dificultad de reconocer dinámicas tóxicas cuando se desarrollan lentamente dentro de relaciones de confianza. 3 semanas después de la ruptura, Amber experimentó su primera probada del sofocante sistema de control que había ayudado a crear, cuando sus antiguas amigas comenzaron a microgestionar sus intentos de citas de rebote con el mismo escrutinio invasivo que habían aplicado a nuestra relación. Se puso en contacto conmigo a través de múltiples plataformas, enviando mensajes de voz cada vez más desesperados que detallaban las tácticas de manipulación de Schuyler y expresaban lo que parecía un remordimiento genuino por haber permitido que el pensamiento grupal anulara su juicio personal y su autonomía individual.
Sus mensajes revelaron cuán rápidamente las amigas habían dirigido su enfoque analítico hacia sus nuevos prospectos románticos, sometiendo a posibles citas al mismo proceso de evaluación exhaustivo que había destruido nuestra relación, con investigación de antecedentes, investigación de redes sociales y reuniones de veredicto colectivo que determinaban si cada candidato cumplía con sus cambiantes estándares de material de pareja apropiado. Mientras tanto, yo ya había comenzado a salir con Riley Chin, una curadora de museo que conocí en un taller de fotografía, quien apreciaba mi mente analítica y realmente apoyaba mi independencia de las dinámicas sociales tóxicas, en lugar de intentar controlar o cambiar mis rasgos de personalidad fundamentales. Riley trabajaba en el Museo de Arte de Portland, había completado su maestría en Historia del Arte y poseía esta cualidad refrescante de formarse sus propias opiniones sobre las personas y las situaciones sin necesidad del consenso grupal para validar su juicio o su proceso de toma de decisiones. Cuando Amber descubrió a través de nuestras conexiones mutuas que estaba viendo a alguien nuevo, sus esfuerzos de reconciliación escalaron de mensajes de texto de disculpa a gestos más dramáticos que revelaron cuán completamente había internalizado los comportamientos manipuladores que había aprendido de su grupo de amigas. Comenzó a organizar visitas sorpresa a mi lugar de trabajo, con la esperanza de encontrarme durante la hora del almuerzo para poder explicar cómo Schiller había socavado sistemáticamente su confianza y la había convencido de dudar de sus propios sentimientos sobre nuestra compatibilidad. A estos intentos de emboscada en el trabajo le siguieron entregas coordinadas de elaborados arreglos de disculpa, incluyendo costosos ramos de flores con tarjetas escritas a mano que explicaban su viaje psicológico hacia el reconocimiento de la influencia tóxica de su círculo social y su desesperado deseo de reconstruir lo que habíamos perdido. Sus antiguas amigas lanzaron una contracampaña diseñada para sabotear cualquier posibilidad de reconciliación entre nosotros, creando perfiles de citas falsos en múltiples plataformas para engañarme con fotos atractivas e historias personales convincentes que supuestamente revelarían mi verdadero carácter bajo presión. Pasaron semanas elaborando estas personas ficticias, con historias de fondo detalladas, intereses compartidos que se alineaban con mis pasatiempos y técnicas de conversación diseñadas para poner a prueba mi lealtad a Riley y exponer cualquier sentimiento persistente por Amber que pudieran usar como evidencia de mi inestabilidad emocional o falta de fiabilidad en las relaciones. Las amigas también comenzaron a difundir rumores cuidadosamente elaborados por toda nuestra red social extendida, sugiriendo que los intentos de Amber de contactarme constituían un comportamiento de acoso y que su repentino reconocimiento de sus tácticas de manipulación era en realidad evidencia de un deterioro de su salud mental, en lugar de un despertar saludable a patrones de relación tóxicos. Se posicionaron como observadoras preocupadas que veían el colapso psicológico de una antigua amiga, documentando sus intentos desesperados de reconectar con alguien que claramente había seguido adelante, mientras que simultáneamente me retrataban como un manipulador cruel que había puesto a Amber en contra de su sistema de apoyo o como una víctima ingenua que no entendía el daño psicológico que reconectar con ella causaría. La ironía de su campaña era notable. Estas mismas personas que habían pasado meses analizando y socavando sistemáticamente nuestra relación, ahora se presentaban como expertas en límites saludables en las relaciones mientras participaban en una sofisticada guerra psicológica diseñada para evitar cualquier posibilidad de reconciliación o sanación. Su comportamiento reveló la verdadera motivación detrás de su intervención original, que nunca había sido proteger a Amber de una mala relación, sino mantener el control sobre sus elecciones románticas y asegurar que ninguna influencia externa pudiera desafiar su posición como las principales árbitras de las decisiones de su vida personal. La sofisticación de su guerra psicológica demostró cuánto tiempo y energía invertían en controlar los resultados en lugar de apoyar una amistad genuina, y cuán rápidamente podían movilizar sus tácticas de manipulación contra cualquiera que amenazara su jerarquía social cuidadosamente construida, donde la aprobación de Schiller determinaba la viabilidad de una relación y la autonomía individual era tratada como una rebelión peligrosa contra la sabiduría colectiva que necesitaba ser suprimida en lugar de celebrada. Observando esta campaña coordinada desde una distancia segura, me sentí agradecido por la claridad que proviene de reconocer patrones de comportamiento tóxicos y la paz que acompaña la elección de relaciones saludables sobre dinámicas sociales dramáticas que agotan la energía y socavan el crecimiento personal. 8 meses después, Amber nos encontró a Riley y a mí en la inauguración de una exposición de arte contemporáneo en el Museo de Arte Contemporáneo de Portland, el mismo lugar donde solíamos pasar los sábados por la tarde discutiendo interpretaciones abstractas y compartiendo nuestras opiniones sobre artistas locales emergentes. Le estaba explicando a Riley el simbolismo en una instalación de técnica mixta cuando noté que Amber se acercaba desde el otro lado de la galería.
Su expresión revelaba una mezcla de determinación y desesperación que sugería que este encuentro no era una coincidencia, sino una confrontación cuidadosamente planeada, diseñada para crear el máximo impacto emocional. Claramente había estado rastreando nuestra actividad en redes sociales y apariciones públicas, programando su llegada para coincidir con nuestra visita a un lugar que tenía un significado emocional importante de nuestra relación anterior, demostrando cómo sus intentos de reconectar habían evolucionado hacia un comportamiento de acoso sofisticado disfrazado de encuentros accidentales. Cuando nos alcanzó, Amber creó un espectáculo inmediato al declarar en voz alta que Riley era solo una mejora de rebote y que yo estaba cometiendo un terrible error al elegir una sofisticación falsa sobre la conexión genuina que habíamos compartido durante nuestros 18 meses juntos. Su voz resonó en el silencioso espacio de la galería, atrayendo miradas incómodas de otros visitantes que habían venido a disfrutar del arte en lugar de presenciar un colapso emocional público, orquestado por alguien que se negaba a aceptar que las relaciones a veces terminan permanentemente. Dirigió sus acusaciones específicamente hacia Riley, afirmando que los curadores de museos eran intelectuales pretenciosos que usaban sus credenciales educativas para enmascarar personalidades superficiales, mientras insistía en que su propia auténtica honestidad emocional representaba la verdadera compatibilidad que yo estaba demasiado confundido para reconocer en mi estado actual. Mientras tanto, Esquiler y su alianza habían asistido estratégicamente a la misma inauguración, posicionándose por toda la galería con sus teléfonos listos para transmitir en vivo el colapso emocional de Amber en Instagram Stories, mientras proporcionaban comentarios continuos sobre su previsto declive mental y su incapacidad para superar nuestra relación. Su cobertura coordinada en redes sociales incluyó comentarios en tiempo real describiendo la desesperada presentación de Amber a los visitantes de la galería, cada vez más incómodos, con hashtags sobre adicción a la validación y cuentos con moraleja sobre mujeres que se pierden en obsesiones románticas insanas cuando no tienen sistemas de apoyo de amigas fuertes. La transmisión en vivo ganó tracción inmediata dentro de nuestra red social extendida, con antiguas amigas añadiendo comentarios crueles sobre la humillación pública de Amber y mi escape por los pelos de lo que ahora caracterizaban como una evidente inestabilidad psicológica, que se había estado desarrollando a lo largo de nuestra relación, pero que había sido enmascarada por su habilidad para presentar una fachada normal a parejas desprevenidas. Mantuve la compostura profesional durante toda la confrontación, presentando brevemente a Riley como mi pareja a los espectadores confundidos que intentaban entender por qué este drama de relación privado se desarrollaba en su pacífico espacio cultural. Y luego acompañé educadamente a Riley a otra sección de la galería mientras Amber continuaba su presentación cada vez más frenética a una audiencia que se alejaba lentamente del caos emocional. El contraste entre la actuación desesperada de Amber y la tranquila dignidad de Riley fue tan marcado que varios visitantes de la galería se nos acercaron más tarde para expresar su simpatía y ofrecer su apoyo, habiendo presenciado lo suficiente de la situación para entender que estábamos lidiando con alguien cuyo comportamiento había cruzado los límites sociales normales hacia el territorio del acoso que incomodaba a todos. El vídeo de la transmisión en vivo circuló más tarde por nuestros círculos sociales locales como evidencia del completo colapso psicológico de Amber, con sus antiguas amigas posicionándose como observadoras preocupadas que habían intentado protegerla de este resultado inevitable, pero que habían sido rechazadas cuando intentaron proporcionar la intervención y la orientación necesaria sobre límites saludables en las relaciones y el comportamiento social apropiado en espacios públicos. Todo el incidente demostró cómo su influencia tóxica había creado exactamente el tipo de inestabilidad emocional que decían estar previniendo, convirtiendo a alguien que una vez fue capaz de interacciones sociales normales en una persona cuya desesperación por la validación había abrumado su capacidad para reconocer los límites de comportamiento apropiados en entornos profesionales y culturales. Lo que más me impactó del enfrentamiento en la galería fue cuán completamente Amber había internalizado las tácticas manipuladoras que había aprendido de su grupo de amigas, usando la manipulación emocional, la presión pública y el asesinato de reputación contra Riley exactamente de la misma manera que ellas habían socavado sistemáticamente nuestra relación a través de una guerra psicológica coordinada, diseñada para crear duda e inseguridad en lugar de promover una comunicación saludable y un entendimiento mutuo. 15 meses después, le propuse matrimonio a Riley durante una sesión privada de observación astronómica en el observatorio de Mount Hood, habiendo encontrado a alguien que celebraba genuinamente mi naturaleza reflexiva y mi pensamiento independiente, en lugar de intentar remodelar mi personalidad según estándares de grupo externos o expectativas de las redes sociales. Riley siempre había apreciado el enfoque analítico que aportaba a la resolución de problemas, mi preferencia por conversaciones significativas sobre interacciones sociales superficiales, y mi compromiso de tomar decisiones basadas en valores personales en lugar de la presión de grupo o la aprobación colectiva de personas que no entendían la dinámica de nuestra relación.
La propuesta fue perfectamente adecuada para nuestras dos personalidades, tranquila e íntima en lugar de performativa, centrada en nuestro amor compartido por el aprendizaje y el descubrimiento en lugar de crear contenido para la validación de las redes sociales o cumplir con las expectativas sociales sobre la idoneidad de los gestos románticos. Mientras tanto, Amber se había retirado por completo de su antiguo círculo social y había pasado meses en terapia, aprendiendo a reconocer patrones de manipulación, a reconstruir su confianza para tomar decisiones y a desarrollar límites saludables con personas que disfrazaban el control como cuidado o apoyo amistoso. Su terapeuta la había ayudado a comprender cuán gradualmente había entregado su autonomía a una dinámica de grupo que priorizaba el juicio colectivo sobre el crecimiento individual, y cómo el condicionamiento psicológico la había hecho dependiente de la validación externa en lugar de confiar en sus propios instintos e inteligencia emocional. Hizo un último intento de contactarme a través de LinkedIn, elaborando un mensaje de networking profesional que ostensiblemente discutía oportunidades de desarrollo de carrera, pero que en realidad buscaba lo que ella llamó cierre y el reconocimiento de cómo la presión del grupo había corrompido su juicio durante nuestra relación. El mensaje estaba cuidadosamente redactado para evitar generar preocupaciones de acoso, mientras expresaba su comprensión de cómo las tácticas de manipulación habían influido en su comportamiento y toma de decisiones durante nuestro tiempo juntos, junto con su reconocimiento de que yo había sido tratado injustamente por personas que decían velar por su bienestar. Compartí el mensaje con Riley, quien apoyó mi decisión de mantener un contacto cero total, entendiendo que cualquier respuesta probablemente fomentaría más intentos de comunicación en lugar de proporcionar el cierre que Amber afirmaba necesitar para su proceso de sanación. Bloqueamos a Amber en todas las plataformas digitales mientras planeábamos nuestra ceremonia discreta con familiares y amigos cercanos, que realmente apoyaban nuestra relación sin intentar analizar, evaluar o interferir en nuestras elecciones sobre el lugar, la lista de invitados o el estilo de la celebración. Los amigos de Riley estaban genuinamente emocionados por nuestro compromiso, haciendo preguntas consideradas sobre nuestros planes y ofreciendo apoyo práctico sin intentar insertar sus opiniones sobre lo que constituía una planificación de boda apropiada o el momento adecuado para los hitos de la relación. El contraste entre el apoyo amistoso saludable y la interferencia grupal tóxica se hizo aún más evidente mientras navegábamos por el periodo de compromiso, con el círculo social de Riley demostrando cómo los amigos podían celebrar la felicidad de alguien sin necesidad de controlar o aprobar cada decisión involucrada en la construcción de una vida juntos. Las antiguas amigas de Amber continuaron con su patrón de reclutar nuevos miembros para reemplazarla dentro de su jerarquía social, pero ella finalmente había desarrollado suficiente fortaleza psicológica para priorizar las relaciones auténticas sobre la aceptación grupal superficial, eligiendo la soledad temporal en lugar de regresar a dinámicas tóxicas que habían dañado su capacidad para confiar en su propio juicio. Su retirada de su influencia representó un crecimiento genuino en lugar de aislamiento social, ya que aprendió a distinguir entre soledad e independencia, entre amistad de apoyo y control manipulador, y entre preocupación saludable e interferencia psicológica disfrazada de cuidado y protección. Toda la experiencia nos había enseñado a ambos lecciones valiosas sobre cómo reconocer patrones de relación tóxicos, la importancia de mantener la autonomía individual dentro de las parejas románticas, y la diferencia entre los amigos que apoyan tu crecimiento y aquellos que socavan tu confianza para servir a sus propias necesidades psicológicas de control e importancia dentro de jerarquías sociales que priorizan la conformidad del grupo sobre la felicidad personal y la conexión auténtica. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que perder a Amber había sido en realidad el catalizador para encontrar a alguien que verdaderamente entendía y apreciaba mi yo auténtico, mientras que su viaje a través de la manipulación y la recuperación la había llevado finalmente a desarrollar la fortaleza psicológica y la independencia que nunca se le había permitido cultivar dentro de su tóxico grupo de amigas, que trataba el crecimiento individual como una amenaza a su estructura de poder colectivo. A veces, lo mejor que te puede pasar es ser rechazado por personas que nunca te merecieron en primer lugar.